El canal del Congreso presenta Vengo desde la Villala, hoy América, lugar donde se intentó hacer desaparecer a los pueblos indígenas mediante la invasión y colonización. Los indígenas somos más de 370 millones en todo el mundo. Vivimos en regiones ricas y diversas en armonía con la madre tierra. A pesar del asedio capitalista, gozamos de la diversidad cultural. Vivimos en medio de la biodiversidad. Cuidamos y somos fieles guardianes de los inmensos recursos naturales de la madre tierra para las presentes y futuras generaciones. Muchos de nuestros hermanos y hermanas todavía viven condenados a la pobreza, la desigualdad y el racismo, representando el 15% de los más pobres del mundo. A los pueblos indígenas se nos habla de democracia y de derechos humanos. ¿Puede existir democracia cuando los pueblos indígenas carecen del derecho de pensar bajo una lógica comunitaria? De hablar de su propio idioma sin temor a ser satanizado, de pensar diferente frente al modelo avasallador de la modernidad que idolatra el dinero? Durante varios siglos, nuestra inferioridad tenía origen en la superioridad lingüística de los otros, de los oprimidos. Nuestros complejos nacieron del silencio y aplastamiento de nuestras lenguas clandestinizadas. La modernidad no tiene respuestas para los problemas del siglo XXI. Los pueblos indígenas somos parte de la respuesta para el futuro. No hay futuro sin pueblos indígenas, como no hay madre tierra si continúa el despilfarro capitalista y su lógica de guerra. A través de ellas entendemos nuestra cultura y transmitimos nuestra cosmovisión. Cada lengua expresa la cultura de la sociedad que la creó y organizó. Son como ventanas a través de las cuales los pueblos ponen el universo en palabras. La pérdida de una lengua significa la pérdida de una visión del mundo, un empobrecimiento y empequeñecimiento de la inteligencia humana. En el Año Internacional de la Lengua Indígena, exigimos valorar la dimensión cultural y lingüística de los pueblos indígenas. El idioma representa la identidad y cultura, al mismo tiempo representa el código y la ideología de los pueblos. Preservemos, conservemos, revitalicemos y promovamos los idiomas indígenas existentes en el mundo. Ellos son patrimonio de la humanidad. Reconozcamos como oficiales a los idiomas indígenas en los Estados miembros de las Naciones Unidas. La paz es el fruto de la justicia social, la igualdad, del diálogo y la tolerancia. Invoco a todos los países del mundo a preservar la paz de nuestra región mediante el diálogo constructivo. Nuestro idioma debe ser el de la convivencia. Un nuevo paradigma recorre el mundo que nace en los pueblos indígenas de su cosmovisión, de su filosofía, de su forma de vida, el paradigma de la madre tierra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas un día más a Estamos en lo Dicho. Hoy vamos a hablar de Evo Morales, este expresidente boliviano que tanto dio que hablar en su momento y que tantos paradigmas y tanta atención logró captar acerca de una reivindicación que hacía sobre las culturas indígenas. Él mismo era de la cultura aymara y desde luego cómo cambió también la visión de mucha gente y la importancia y la relevancia. Él pronunció un discurso en 2019 cuando se lanzaba el Año Internacional de las Lenguas Indígenas en la ONU y bueno, pues para él fue un lugar de privilegio poderse dirigir a toda la gente que estaba escuchando para hacer una serie de reivindicaciones y de exigencias, de propuestas también bien interesantes y vamos a ver si años después algunas de esas propuestas, algunas de esas reivindicaciones han cambiado o seguimos igual. Para eso hoy tenemos ni más ni menos que a Iván León. Bienvenido, Iván, miembro del pueblo Nahua,
egresado de la licenciatura en Educación Indígena por la Universidad Pedagógica Nacional. Cuentas con estudios en la maestría en Lingüística Indoamericana por el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social. Ha sido también servidor público en el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y has desempeñado diferentes cargos en los que has desarrollado y fomentado la investigación sobre el conocimiento, el reconocimiento y la valoración de las lenguas indígenas. Actualmente ocupas el puesto de director de políticas lingüísticas. Y me parece a mí que tú nos vas a decir mucho acerca de todo esto que decía Evo Morales y que no sé si tú concuerdes con todo lo que él dijo en aquella ocasión, pero a mí me apetece un poco empezar diciendo por qué un año dedicado a las lenguas indígenas, en qué consistió ese año, qué se logró a partir de ese foco que tenían en ese momento las lenguas indígenas, que parece mentira que hasta ese momento no lo hubieran tenido, pero 2019 lo fue. ¿Qué ha pasado desde entonces? Niyolpaki Canicandineme, un gusto estar aquí, lo que he dicho en lengua náhuatl. Efectivamente, en el año 2019 se impulsaron diversas actividades en todo el mundo porque hace falta muchísimo continuar sensibilizando a la población, a todos los países, a toda la ciudadanía, para promover, para fortalecer, para desarrollar la diversidad lingüística y cultural. Pero un año, 2019, no bastó. De ahí de que la UNESCO, la ONU, declararon el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas 2022-2032, que es el periodo en el que nos encontramos, para alertar a toda la población del mundo de que tenemos que atesorar, sumar sinergias para que las aproximadamente 7,000 lenguas que se hablan en todo el mundo pues no se pierdan, no desaparezcan. En México, por ejemplo, se hablan 68 agrupaciones lingüísticas. En otras palabras, vienen siendo 68 lenguas indígenas que están reconocidas legalmente. Esto a través del catálogo de las lenguas indígenas que se publicó en el 2008. El INALI, o Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, es una institución noble que aboca su tarea justamente a definir políticas lingüísticas para nuestro país, de tal manera que se garanticen los derechos lingüísticos a través de todas las instituciones del Estado mexicano. Pues sin duda alguna un tema que debió estar sobre la mesa desde mucho antes, pero que, pues bueno, más vale tarde que nunca, como dirían aquellos, pero vamos a ver si no es demasiado tarde para algunas lenguas. Sósimo Hernández está también con nosotros, indígena mezctl, originario de Veracruz, que has desempeñado papeles muy importantes en la ONU, UNICEF, UNAM, CDI, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre otras instituciones, miembro de la Academia Mexicana de Derechos Humanos y del Consejo Consultivo del Programa para el Desarrollo de las Empresas y los Derechos Humanos, cotraductor del español al náhuatl de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y bueno, pues has diseñado para 3D Education la cátedra El racismo en el siglo XXI. Sósimo, bienvenido también a ti. Parte de lo que dice Evo Morales en este largo discurso, que sin duda está lleno de reclamos también, de exigencias y de una colaboración internacional, de decir, aquí estamos todos en el mismo barco, pero dice que no puede existir democracia cuando los pueblos indígenas carecen del derecho hasta de hablar su propio idioma. Centra mucho la cultura, la existencia incluso de los pueblos a partir de su idioma. ¿Por qué el idioma es el eje de todo? Por una sencilla razón, y lo voy a decir de manera simple, como decía mi viejo padre, que las cosas importantes hay que decirlas de manera sencilla para que todo el mundo las entienda, no nos hagamos guajes después. Y lo que ha pasado es que nos hemos hecho guajes mucho tiempo. ¿Por qué el idioma es importante? Porque si tu idioma te permite conocer el mundo, nombrar el mundo, explicar el mundo y hacer que los otros, quién sabe quiénes, te entiendan. Ojo. Por eso es tan importante, es fundamental, es decir, pero yo hablaría antes de la existencia de los idiomas, o a la par si quieres, para profundizar más esta cuestión que ahora podríamos llamar planteamiento de Evo Morales, pero que es un planteamiento que siempre ha estado ahí. Él fue la voz, digamos, de todos los hablantes de otros idiomas reconocidos y no reconocidos en el mundo, incluso debiéramos decir de los desaparecidos idiomas, ¿no? que habló en ese momento. Cada 2 semanas a nombre de nosotros, pero esos idiomas han estado siempre, ¿no? Y se han reconocido tardíamente
pero no solo se han reconocido, se han atacado sistemáticamente desde siempre. Ojo, porque les ha interesado mucho la homogenización, les ha interesado mucho que nos castellanicemos en el caso de los que hablamos español, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay muchos mensajes, pero estamos dejando de mirar al sujeto hablante, al sujeto pueblo. Ojo, porque nos podemos abstraer a hablar de los idiomas indígenas y caer en el romanticismo de ¡ay, qué bonito!, ¿no? Pero si dejamos al lado, sin mencionarlos, sin mirarlos, sin conocerlos, a los pueblos indígenas, es decir, los portadores y reproductores de esos idiomas, estamos ganando mal, suponiendo que vamos ganando, pero creo que estamos, no voy a decir perdiendo, no estamos perdidos, pero quizás vamos perdiendo la batalla. Porque si no, no existieran esas luchas de querer institucionalizarlas. Ojo, yo hablo y pienso en el INALI y en otras instituciones habidas y por haber, y otras por desaparecer, si es que la tendencia sigue como estamos ahorita, ojo, entonces estamos en serios problemas, no estamos entendiendo nada. Y yo insisto en el tema de, para respetar hay que conocer. No se puede respetar lo que no se conoce. No se puede promover lo que no se conoce. No se puede respetar lo que es para otros nada. Entonces yo sí creo que estamos en serios problemas porque nos gana el romanticismo, nos gana la moda, nos gana que Naciones Unidas ahora declare el decenio internacional, pero los que conocemos Naciones Unidas sabemos que es el mecanismo de luchas perdidas en muchos casos, ¿no? Si pensamos en la historia de cómo ha sido la Declaración de las Naciones Unidas, la Declaración de los Pueblos Indígenas, ¿no? Se declara un año, luego como eso no funciona, y ellos ya se la saben, se viene un decenio, y eso tampoco funciona, entonces declaran otro decenio, y así nos vamos a ir mientras todos los días están muriendo idiomas indígenas. Y están desapareciendo los pueblos indígenas. Vamos a hablar, Sosimo, perdón que te interrumpa, pero sí quiero detenerme mucho en lo que significa que una lengua desaparezca, porque significa no solamente que un pueblo ha desaparecido, sino una forma de ver el mundo. Estamos llegando a un corte, pero volvemos y aquí seguiremos hablando de ese discurso de Evo Morales. Estamos de regreso y seguimos hablando con Sosimo Hernández y con Iván León. Iván, hablábamos un poco de esta extinción de lenguas, da datos duros. Evo Morales está lleno de datos duros, de cifras concretas, de lo que está pasando, de cuántas lenguas, de cuántas desaparecen, de lo que va a pasar si no hacemos algo con energía. Dice, las lenguas son como ventanas a través de las cuales los pueblos ponen el universo en palabras, que, volviendo a palabras de Sosimo, es romántico, es bonito, pero en realidad también es una realidad. Dice, la pérdida de una lengua significa la pérdida de una visión del mundo, un empobrecimiento y un empequecimiento de la inteligencia humana. En este mundo de globalización, de vamos a hablar todos el mismo idioma para entendernos, de usemos las mismas palabras, ¿por qué debe seguir defendiendo la pluralidad, la diversidad? ¿Qué tiene una lengua cuando se va? Aparte de, como decía un amigo mío, también dedicado a esto, que decía, es una forma menos de decir te quiero. En México, de los 127 millones de mexicanos que somos, de acuerdo al censo 2020, 7 millones son hablantes de lenguas indígenas de 3 años o más. Pero un dato interesante es que 25 millones de mexicanos se asumen indígenas o que vienen de un pueblo originario. Y este dato es muy importante. Eso significa que México, sin su diversidad lingüística y cultural, no sería nada. La riqueza de nuestro país está en sus lenguas indígenas, en sus culturas. Las lenguas son la identidad o las identidades de nuestro país. Tenemos que seguir revalorándolas, fortaleciéndolas. Afortunadamente en nuestro país, digo por un lado afortunadamente, por el otro también tiene una parte donde hay una gran preocupación de la pérdida de las lenguas indígenas y eso no se puede ocultar, hay que decirlo, pero deriva de políticas lingüísticas que no han funcionado a través de la historia, políticas lingüísticas castellanizadoras, homogeneizantes. Hoy día
queremos transitar, estamos en esta etapa de transitar a un país donde realmente se reconozca y se haga algo por las lenguas indígenas. Estamos pasando a una etapa del plurilingüismo, del multilingüismo. Una lengua es un sistema no solo comunicativo, una lengua también es una herramienta que nos da identidad a los pueblos originarios. A través de las lenguas indígenas se reflejan las diversas cosmovisiones, historias, filosofías de los pueblos originarios. No olvidemos que los pueblos originarios estamos según nuestras realidades y contextos bioculturales, tenemos un léxico muy rico, por ejemplo, un bagaje, un vocabulario muy rico para poder nombrar nuestros mundos. Un ejemplo en náhuatl. En náhuatl, por ejemplo, cuando decimos lo conozco, decimos niquixmati. En la expresión niquixmati estoy diciendo yo rostro siento. Es decir, si yo conozco a una persona, además de que la estoy conociendo, palpo su rostro, siento su rostro. Y lo interesante también es que la raíz mati significa siento, sé, saboreo, pruebo. Tiene muchos matices semánticos el verbo mati y lo usamos para decir conozco a alguien, a una persona, a través de palpar su rostro. Con una conciencia además mucho mayor, que desde luego la nuestra, de estar en contacto con la naturaleza, de ser conscientes de que no estamos solos en el planeta y de convivimos, porque además hay una cuestión de convivencia. Nuestro idioma debe ser el de la convivencia y la complementariedad. Y eso a veces se nos olvida, de que aquí estamos todos y todos somos diferentes. ¿Por qué uno tiene que ser más que el otro? ¿Por qué te tengo que convencer para ser de una manera que no eres? ¿No hay futuro sin ese respeto por la diversidad? Tenemos que respetarnos, aprender a convivir. En México, un país tan rico socialmente, culturalmente, queremos pasar a una etapa donde podamos vivir de manera intercultural, donde no solo nos revaloremos, sino también nos acerquemos. Invitamos a la población mexicana de que, además de aprender, por ejemplo, lenguas extranjeras, inglés o francés, tener esta oportunidad de poder aprender una lengua indígena como segundo idioma. Actualmente, a lo largo y ancho de nuestro país, existen diversos colectivos y organizaciones, academias, que promueven las lenguas indígenas como segunda lengua. Entonces, es una gran oportunidad. Quiero también decir que las lenguas, derivada de la pregunta que haces, son depositarias de la memoria colectiva. Entonces, como bien también lo ha dicho nuestro distinguido Miguel León Portilla, cuando se pierde una lengua, se empobrece la humanidad, porque en la lengua está la memoria colectiva, está ahí depositada también nuestras identidades, nuestras filosofías, etc. Y tantos millones de personas que las hablaron. Zósimo, se habla también justo de una serie de exigencias, pero también de soluciones. Estamos poco acostumbrados a escuchar en un discurso que tiene exigencias, decir, a ver, yo les propongo esto, ¿no? O sea, no es un discurso que se basa en la teoría, sino que sí hay una propuesta. Y de hecho, él termina con algo bastante impactante, que es Pachamama o muerte. Es decir, él pone como, o nos ponemos a trabajar todos en esto, o estamos condenados. ¿Tú qué opinas de esto? Que es, en efecto, para nosotros no es el Pachamama, sino el Tlaltipactli, ¿no? Estarás de acuerdo, que es una otra forma de llamar lo que él llama Pachamama. Y yo creo que esta moneda no tiene dos caras, tiene una sola. Y tiene que ser Tlaltipactli o Pachamama, no muerte. Pero yo creo que estamos aquí para otra cosa. Yo creo que hay que entender mucho la filosofía de estos planteamientos. Si nosotros entendemos en cada palabra, en cada discurso, en cada construcción de los enunciados que intentamos decir, mira, si entendemos, si podemos nombrar el mundo, si lo podemos explicar, si hubiera alguien del otro lado que lo entendiera, ojo, porque yo sigo insistiendo que es un monólogo, de pronto estamos hablando supuestamente con alguien y del otro lado no hay nadie, no le importa nada, porque él cree que está oyendo otras cosas, está oyendo otros cantos de sirena, y entonces estamos perdiendo el tiempo de alguna u otra forma.
Y no quiero ser pesimista, pero soy muy realista con lo que estoy diciendo y creo que estamos perdiendo en ese sentido y las instituciones que fueron creadas para sí no están haciendo lo que debieran hacer o no están haciendo lo suficiente o lo están haciendo incorrectamente. Es decir, tú mismo lo decías en otro momento, bueno, en esta intervención que acabas de hacer. Pero yo siento que al tema indígena, otra vez, no está interesándole al mundo, no le está interesando a las instituciones, porque hay fuerte tendencia al individualismo, que nos está ganando la lucha colectiva, que la institucionalización nos está ganando cuando de pronto hace lo que quiere sin considerar las realidades. Es decir, están tratando de estandarizar los idiomas, es decir, si yo digo tlali o digo tali, para muchos es incorrecto, entonces hay que hacerlo como ellos digan. Entonces, esta estandarización nos mata, porque está matando justamente la diversidad lingüística, las diversas formas de llamarlos y no está respetando el plurilingüismo, digamos, o las variantes dialectales de cada uno de las regiones de los hablantes. Y están forzándonos desde hace muchos años, ¿no? Los 50 del siglo pasado, tratando de estandarizar, de castellanizarnos, de que no hablemos, porque en lo que nosotros decimos está el pensamiento, está el sentimiento, está la forma de expresar el mundo, ¿no? Y ahí es lo que estamos perdiendo. Y ahora, déjame, ir como cerrando, abriendo y cerrando estas discusiones, porque de pronto esta oferta que aparentemente se da en las universidades, en donde ven y aprenden Mexcatl o Náhuatl, versión tal, versión de no sé tanto, pues ojo, yo siempre he dicho, está muy bien y lo aplaudo, ojalá realmente haya gente que se inscriba y no sea una moda, porque ese es otro tema. ¿No? Exacto, pero muchos hablan el idioma y no lo entienden. No pueden explicar un carajo, no pueden explicar nada, y entonces de nada sirve. Es como el que habla inglés, que jamás va a ser un inglés, ¿no? O el que habla francés, lo puede aprender, pero jamás va a ser un francés. Y nosotros no hablamos, nosotros somos Mexcatl, nosotros somos náhuatl. Pensamos, sentimos. Porque no se trata nada más de traducir literalmente cada palabra, sino lo que representan esos conceptos a la hora de describir, ¿no? Lo que nos rodea o lo que anhelamos o nuestros antepasados, que muchas veces esas palabras no son traducibles. Déjame complementar ahí con justo lo que acabas de decir. ¿Qué estamos? Una pregunta con doble filo sería, ¿estamos escribiendo o estamos traduciendo? Ojo, ¿no? No estamos escribiendo, estamos traduciendo. ¿Y qué estamos traduciendo? Las leyes que nos oprimen, ¿no? Las leyes que nos quieren imponer o que nos han impuesto. Y las llevamos a los idiomas indígenas. ¿Por qué? Porque solo así medio penetran allá abajo. Ojo. Yo vuelvo al tema de qué hemos hecho, ¿no? Para bien y para mal. La moda de lo indígena se puso en el 2010, en el júbilo del festejo de los celebros de los 100 años y los 200 años de independencia y de la revolución. Se tradujeron la Constitución, entre ellos yo fui parte de la Mexcatl o Náhuatl. ¿Y qué pasó con ellos? Pues se quedaron tirados en las bibliotecas, ¿no? No solo no se repartieron, ¿no? ¿Quién los está leyendo? Me temo que nadie. Era para cumplir una ley. Era para cumplir una cosa bonita, una cosa romántica, una cosa de fotografía en ese momento. Aparentemente, ¿no? Incluyente. Incluyente, que es más excluyente, acaban siendo excluyentes justamente por la acción que hacen, que es una acción aparentemente afirmativa, pero que en realidad estamos ante una situación muy compleja. Y creo que hay una contradicción de fondo. ¿Quiénes están disque promoviendo el decenio? Pues los que se han encargado y se han empeñado de desaparecer a los idiomas indígenas, los estados, los gobiernos. Y hay que decirlo bien, y hay que decirlo siempre. Si no nos ponemos las pies, es decir, si no permitimos que los niños... Es interesante, yo hice un estudio para UNICEF hace muchos años, que cosa curiosa no se publicó. ¿Por qué? Porque una cosa que yo decía, ¿por qué los hijos de los maestros bilingües van a escuelas privadas? Ojo. Donde hay, porque en otras ni siquiera eso tenemos, ¿no? ¿Por qué nuestros hijos de hoy día, nuestros hijos, no están hablando nuestros idiomas? ¿No? Y nos escondemos o nos justificamos en decir, es que no quiero que sean discriminados. Mentira vil. Eso nos decían mis padres hace 50, 60 años, ¿no?
Y de todas maneras aprendimos español y de todas maneras fuimos discriminados. Somos discriminados, no fuimos en pasado. Fíjate, entonces hay una gran contradicción de fondo entre lo que estamos diciendo y lo que estamos haciendo. Queremos quedar bien con nuestras conciencias, si es que la tienen, pero en el fondo estamos jugando chueco. Hay una narrativa equívoca, me parece. Nos dejas mucha tarea y me parece muy bien, y dilo bien a cámara, porque seguro, yo espero que alguien nos esté escuchando y que sea capaz de tomar las decisiones, de hacer esas propuestas y desde luego de llevarlas a cabo, porque la teoría queda a veces muy bonita, pero se nos va nada más en eso, en teorías y en hablar y en hablar. Gracias, Iván León, Zósimo Hernández, se nos acabó el tiempo y nos gustaría hablar. Pero les vamos a citar para que vengan otra vez aquí. Vamos a buscar otro discurso para seguir hablando, porque estoy segura de que hay todavía muchas palabras en muchos idiomas que seguir rescatando, que seguir promoviendo y difundiendo. Gracias a los dos. Tlaxcamati. Yo me sé el Yamadí, que es en ñañú, fíjate, no sé por qué, pero ahí les lo digo. Y a ustedes les digo, hasta la próxima. El canal del Congreso presentó